Milton Pérez y Diana León. Empezamos. A esta hora en el Palacio de Carondelet se reúne el Consejo Político de Creo con el presidente Guillermo Lasso. En esta cita el jefe de Estado definiría si es que va o no a correr por la reelección el 20 de agosto. Vamos con Karen Aro al Palacio de Carondelet para que nos cuente detalles en los exteriores del palacio. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas noches. Así es, desde cerca a las 6 de la tarde, aquí en el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, se reúne el Consejo Político de la organización Creo. Esta reunión tiene como fin definir si el presidente de la República, Guillermo Lasso, participará o no en las próximas elecciones anticipadas del 20 de agosto. ¿Quiénes participan en esta reunión? Ustedes tienen un poco en imágenes de lo que fue el movimiento esta tarde en los exteriores del Palacio. Participan exasambleístas y ministros que son parte también de esta organización política. Entre ellos está el exasambleísta Juan Fernando Flores, que hoy es consejero del presidente de la República. Esta reunión es de carácter reservada. Nosotros estamos en los exteriores, no se permitió el ingreso a la prensa. Sin embargo, estaremos pendientes de cuál será el resultado. No han dicho en qué momento se hará oficial la decisión del presidente, si será esta noche o a primera hora de mañana jueves. En todo caso, nosotros estaremos pendientes de lo que aquí se decida. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Caro, y en cualquier momento pues nos volvemos a enlazar. Y Pachacutic y la CONAIE acuerdan definir candidatos durante las primarias en las que inicialmente se conoció que Leonidas Issa y Salvador Quispe se medirían por la presidencia, mientras que la izquierda democrática daría su respaldo a Otto Sonnenholzer. Tras varias conversaciones, la izquierda democrática se va definiendo y apoyaría la candidatura de Otto Sonnenholzer, dice el presidente del movimiento, Enrique Chávez. Al candidato Otto Sonnenholzer, esa sería la decisión de la mayoría del Consejo Ejecutivo Nacional. Esta decisión, adelantó, deberá ser ratificada este jueves en una reunión. Lo que se va a hacer es ratificarla en un Consejo Ejecutivo Nacional. Así, el ex vicepresidente Sonnenholzer sumaría el apoyo de Avanza, Suma y de la izquierda democrática, mientras Pachacutic se prepara para sus primarias. La presidenta del Tribunal Electoral del Movimiento, Jessica Castillo, confirma que hay 2 candidaturas inscritas para el proceso de democracia interna. Se inscribió el compañero Salvador Quispe, candidato a la presidencia de la República. De igual manera, el candidato de Leonidas Issa. Salvador Quispe cree que se ha perdido tiempo valioso y se refiere a las condiciones que puso Leonidas Issa con quien se medirá para aceptar la precandidatura. Haber quemado una semana va a traer consecuencias graves para el Pachacutic. Debíamos haber avanzado concretando una mega alianza. ¿Acaso están haciendo todo lo posible para que Pachacutic no presente candidatos? El próximo 6 de junio habrá definiciones en Pachacutic, desde donde no se descarta aún la posibilidad de apoyar a otros cuadros. Nuestro coordinador nacional ha tenido diálogos no solo con Yacu Pérez, sino con diferentes candidatos. En tanto que la definición de binomios está aún en compás de espera. El Tribunal Contencioso Electoral debe resolver los recursos que desde la sociedad civil se han presentado, con el objetivo de que en estos comicios se respete la paridad de género. Los partidos políticos afinan las listas para la Asamblea Nacional con los exasambleístas del periodo disuelto por muerte cruzada. Los exlegisladores buscarán nuevamente llegar al Parlamento, mientras otros han desistido de ser candidatos. Y luego me digan, tiene que ser... Las organizaciones políticas trabajan a contrarreloj para conformar las listas a asambleístas, aunque algunos cuadros serán conocidos para nosotros, pues los ex legisladores de la Asamblea disuelta por muerte cruzada quieren regresar al Parlamento a completar su periodo. En el caso del Partido Social Cristiano podrían regresar Henry Kronfle, Natalie Viteri, Jorge Avedravo, Marjorie Chávez, Esteban Torres y otros, aunque dependerá de las primarias que se realizarán este sábado. Resolvimos respaldar a los 12 asambleístas que no sucumbieron a las presiones. Algunos han dicho que quieren, otros no van a correr.
Por ejemplo, puedo anunciar que Pedro Zapata de la provincia de Galápagos no va a ir. La izquierda democrática se reunirá este jueves en el Consejo Nacional. Allí definirán sus listas, aunque podrían candidatizarse Ramiro Narváez, Dalton Bacigalupo, Rocío Huano-Luisa y Alejandro Jaramillo, entre otros nombres más que aún se están definiendo. Existe esa opción, he conversado con mi familia y ya veremos si el Consejo Ejecutivo Provincial también propone mi candidatura. Por su lado, en Pachacutic, Ricardo Vanegas lideraría ya una de las listas. Este movimiento espera refrescar sus cuadros a la Asamblea después de que en el último periodo legislativo tuvieran algunos inconvenientes con varios de sus representantes, pero no todos van a regresar. Jessica Castillo ha tomado la decisión de no reelegirme en este proceso para culminar el periodo 2023-2025, porque el movimiento Pachacutic me ha encargado un tema importante de reorganización y los procesos electorales internos para el binomio presidencial asambleístas. Es el mismo caso de Ana Belén Cordero de Creo, que no regresará al Parlamento, aunque intentarán regresar al menos unos 9 exasambleístas de ese partido en estas elecciones anticipadas. Por su lado, en Núñez se dio el apoyo a los 47 exlegisladores para que sean candidatos, pero algunos han desistido, como Ronnie Aliaga. Sin embargo, todo se podrá definir este fin de semana. Que debería ser motivo de... El Consejo Nacional Electoral designó a los vocales de juntas en todas las provincias y en el exterior y además aprobó la invitación para realizar observación a organismos internacionales y observadores nacionales. Mientras avanza la cuenta regresiva para las elecciones anticipadas, también el CNE continúa en la organización del proceso. La noche de este martes, el Pleno del Consejo, con sus 5 integrantes, aprobaron designar a los miembros de juntas provinciales electorales. Con la finalidad de garantizar el efectivo desarrollo de este proceso electoral. Además, los consejeros también aprobaron los formatos y condiciones de invitación para los observadores electorales nacionales y extranjeros. Aprobar las modalidades de observación electoral internacional conducida e independiente para los procesos electorales a llevarse a cabo en el Ecuador en el segundo semestre del 2023. El plazo de inscripción va del 5 de junio hasta las 17 horas del 9 de junio. Podrán registrarse personas jurídicas y naturales nacionales y personas naturales extranjeras que residan al menos 5 años en Ecuador. También decidieron invitar a organismos internacionales. Aprobar la convocatoria para participar del proceso de observación electoral. Sobre principios de objetividad, imparcialidad y transparencia. Asimismo, las organizaciones políticas se encuentran en el proceso de democracia interna hasta el 7 de junio. El secretario del organismo explica cuántos pedidos han recibido para asistencia técnica. 128 solicitudes de acompañamiento para que puedan realizar justamente sus procesos de democracia interna. Y también hasta el 10 de junio está abierto el periodo de inscripción de candidaturas y consultamos si alguna lo ha hecho. Hasta los actuales momentos no ha existido una inscripción de candidaturas formal. De esta manera, el CNE continúa desarrollando los hitos de cara al proceso electoral anticipado. Esta mañana el presidente Guillermo Lasso regresó de la cumbre sudamericana que se realizó en Brasil. Se refirió a los acuerdos en materia de seguridad adoptados en la cita y respecto a su posible candidatura a la reelección, dijo que se pronunciará en el momento oportuno. Su llegada al país generaba expectativa, pues esperaba que tras su participación en la Cumbre de Países de América del Sur en Brasil, el presidente Guillermo Lasso se pronunciara sobre la posibilidad de buscar la reelección en los comicios extraordinarios del 20 de agosto. Al consultarle sobre el tema, respondió: en su momento le contaré. También se refirió a los tiempos que se ha tomado la Corte Constitucional para emitir los dictámenes respecto de los 2 primeros decretos leyes que presentó. Prefiero mantener la prudencia, la paciencia. Espero que la Corte Constitucional cumpla con el mandato constitucional de hacer un chequeo, una revisión constitucional de los proyectos, devolverlos inmediatamente y estamos preparando nuevos proyectos de ley. Sobre la cumbre desarrollada en Brasilia, el mandatario señaló que se debe continuar trabajando en la integración regional y dijo que uno de los temas prioritarios es la seguridad. Hubo una propuesta muy concreta del presidente de Chile para que inmediatamente los responsables de la seguridad ciudadana de todos los países de América del Sur se reúnan, porque lo que ha vivido el Ecuador en mayor o menor medida lo están viviendo también otros países sudamericanos.
Finalmente mencionó la importancia con la que ha visto la región el canje de deuda por conservación de naturaleza que firmó el Ecuador y que se convirtió en el más grande de la historia. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, no acudirá a la convocatoria hecha por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alenbert Vera. Así lo dijo en declaraciones, instando que el organismo no tiene facultades para llamarla a rendir cuentas. Tras superar de momento los intentos del Consejo de la Judicatura por suspenderla en funciones, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se le ha abierto un nuevo frente y esta vez desde el Consejo de Participación Ciudadana. La denuncia, el mismo tema relacionado con el supuesto plagio de la tesis de grado que data del 2005. Estos textos se hacen referencia a temas del 2010. Mi tesis fue elaborada entre los años 2003 y 2004 y presentada en el 2005. Así actúa esta gente. Y es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alenbert Vera, dio paso a 2 solicitudes de audiencia pública para aclarar las denuncias que nacen de un colectivo de abogados que pugna por sacar del camino a la fiscal. Vera justifica el llamado. Cualquier ciudadano del país puede solicitar audiencia pública a cualquier autoridad del país y nosotros como Consejo somos facilitadores y damos todas las garantías para que se cumpla esta audiencia pública. No obstante, Salazar ha dicho que no irá a esta convocatoria, ya que este organismo no tiene facultad para llamarla, pues la Fiscalía responde al control político de la Asamblea Nacional, que por ahora no existe. ¿Cómo me voy a presentar a algo que no corresponde? Sería avalar la ilegalidad. Salazar identifica algunas coincidencias entre el colectivo Acción Jurídica Popular, que busca su salida, y algunos otros actores que coinciden con los ataques. Detrás del colectivo, por ejemplo, está Freddy Carrión, ex defensor del pueblo sentenciado por abuso sexual. Han venido diciendo que el caso del señor Freddy Carrión ha sido fraguado, que ha sido mentira. ¿Acaso todo el Ecuador no pudo percibir esos videos en los que estaba el señor Freddy Carrión con la víctima? Se sabe además que uno de los objetivos es bajarse el caso Sobornos por la vía del recurso de revisión de la sentencia. Diana Salazar cree, sin embargo, que para bajarse el caso Sobornos solo les resta crear engaños. Y hacia allá van, hacia allá pretenden, pero la única manera es sacando a la fiscal general, porque saben que yo lo voy a defender. Y en este punto es inevitable recordar que Alenbert Vera fue abogado en el caso Sobornos del expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción. Hoy le pide cuentas a la fiscal. Entonces esta comparecencia está fijada para el día viernes a las 10 de la mañana. Es inevitable también hablar de un Consejo de la Judicatura que tiene a 3 de sus vocales procesados por corrupción. Juan José Morillo y Maribel Barreno por presunto tráfico de influencias y Javier Muñoz por supuesto lavado de activos. Necesitan impunidad. Quieren impunidad, porque a esta fiscal no la pueden controlar. Sean los que ahora mismo se encuentran investigados, sabemos quién está a la cabeza. Sí. Y que se encuentra prófugo. Visto desde una línea de tiempo, la Asamblea Nacional se aprestaba a destituir al presidente. Un siguiente paso habría sido la fiscal y otras autoridades de control. Si bien la ruta se truncó con la muerte cruzada, la fiscal cree que van por ella. En Estados Unidos se encienden los motores para la carrera presidencial 2024. Tanto los demócratas como los republicanos definen sus candidatos para las primarias. Ron DeSantis arrancó su campaña bajo la sombra de Donald Trump. En Estados Unidos, la carrera por la presidencia de 2024 comenzó. Por el ala republicana hay una nutrida baraja de candidatos. Sin embargo, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, son los que más lideran y se disputan la nominación del partido en las primarias. Ambos candidatos arrancaron este miércoles sus giras de campaña en el estado de Iowa. Siempre dicen que este estado es muy primordial. No sé todavía si vaya a votar, pero pues hay que estar por la mejor opción para todos. Por un lado, DeSantis eligió una iglesia evangélica para arrancar su gira. Allí denunció que la inmigración está fuera de control, acusó a los medios de difundir mentiras y volvió a criticar al presidente Joe Biden. El declive estadounidense no es inevitable, es una elección y debemos elegir una nueva dirección para nuestro país.
Debemos elegir un camino que nos lleve a un renacimiento de la grandeza estadounidense. Del otro lado, Trump se reunió con líderes religiosos y posteriormente publicó un video en el que promete que si gana las elecciones de 2024, firmará un decreto para negar la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados. Mi orden también pondrá fin a su práctica desleal conocida como turismo de nacimiento, en la que cientos de miles de personas de todo el planeta se alojan en hoteles durante sus últimas semanas de embarazo para obtener ilegítima e ilegalmente la ciudadanía estadounidense para el niño. A esta carrera republicana se sumó el ex vicepresidente Mike Pence, que hará oficialmente su candidatura el miércoles 7 de junio. Del lado demócrata, la situación parece estar más en calma. Entre los más sonados está Robert F. Kennedy Jr., activista antivacunas y descendiente de una de las familias políticas más famosas del país. Y por supuesto, Joe Biden, quien busca la reelección. Ambos aún no comienzan con sus giras de campaña. Sin embargo, Biden ya intenta conquistar el voto, alcanzando un acuerdo para elevar el techo de la deuda. Hacemos una pausa, amigos. Enseguida, el ex asambleísta Daniel Mendoza, sentenciado por la corrupción del Hospital Pedernales, cumplirá el resto de su sentencia en libertad. El gobierno además levanta el estado de excepción en las provincias de la costa. Les damos todos los detalles al volver. Aún no se recuperan los 8 millones de dólares fijados como reparación en el caso del Hospital de Pedernales, por el que en el 2020 fue sentenciado el ex legislador Daniel Mendoza, quien cumplirá el resto de su condena en libertad. Cumplidos 35 de los 50 meses de prisión a los que fue condenado por delincuencia organizada, salió en libertad. El ex asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, dejó la cárcel 4 de Quito la noche del martes, tras beneficiarse de un cambio de régimen que venía solicitando a través de su defensa desde finales de 2022. Una jueza de garantías penitenciarias de Quito le otorgó este beneficio, luego de verificar que Mendoza cumplió con el 71% de la pena impuesta, que recibió una calificación de 6,7 sobre 10 por su comportamiento y actividades realizadas en prisión, que no ha recibido sanciones y que se encontraba en el nivel de mínima seguridad. Tras su salida, Mendoza deberá presentarse una vez a la semana desde el próximo 2 de junio y hasta el 5 de agosto de 2024 en la cárcel El Rodeo, así como en la unidad judicial de Portoviejo una vez al mes. Tiene prohibido salir del país y deberá portar grillete electrónico. Como parte de su sentencia, Mendoza y otras 7 personas deben reparar al Estado con 8 millones de dólares, de los que no se ha pagado nada. Según la Procuraduría General del Estado, consultada por este noticiero, apenas el pasado 15 de mayo el juez de ejecución abocó conocimiento de la causa y se iniciará el proceso de ejecución, una vez que se individualice el valor que debe cancelar cada sentenciado según su grado de participación entre autores y cómplices. El juez determinará el tiempo para cancelar el monto. La Procuraduría advierte que solicitará que se inicie con la ejecución forzosa en el caso de incumplimiento de pago. Según el proceso, Daniel Mendoza, quien se acogió al procedimiento abreviado, era parte de una organización que se benefició de recursos del Estado destinados como anticipo para la construcción del Hospital de Pedernales. Entre los procesados también consta el ex legislador Eliseo Azuero, prófugo de la justicia desde 2020. El gobierno levantó el estado de excepción que regía en la zona 8, Santa Elena y Los Ríos. Las autoridades de seguridad sostienen que hay resultados positivos. Belén Merizalde informa. Hoy finalizó el estado de excepción que había decretado el presidente Guillermo Lasso el pasado 1 de abril en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, y además que regía en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. El ministro del Interior, Juan Zapata, dice que los resultados son positivos. El primero, que era la localización y captura de blancos de mediano valor, los gatilleros, que son los que generan la violencia en los territorios. Y eso hemos tenido buenos resultados, 209 detenidos, 91 en tema de secuestros y 121 en extorsión. Sostienen además que las muertes violentas en estas zonas se han reducido considerablemente y que tomando en cuenta las leyes que hoy rigen en el país ya no será necesario declarar estados de excepción para poder actuar frente a la violencia y el crimen. Las mismas operaciones con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, se pueden hacer ya sin afectar a la economía de las personas, de las empresas de estas provincias. Así es que
Vamos a levantar el estado de excepción y solamente en alguna circunstancia muy especial que podría producirse, se acudiría a esta figura. Aún falta que el presidente Guillermo Lasso firme el decreto referente al reglamento de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Estefano Tello, primo del futbolista ecuatoriano Piero Hincapié, apareció este martes en Esmeraldas. Según las autoridades de esa provincia, Tello fue reportado como desaparecido el pasado 25 de mayo. La Policía Nacional anunció este miércoles que Estefano Tello, primo del futbolista Piero Hincapié, fue liberado luego de haber sido secuestrado. El rescate se registró la noche de este martes 30 de mayo en una vivienda del sector Camarones, perteneciente a la provincia de Esmeraldas. El secuestrado se encontraba en un lugar de difícil acceso. Justamente en el sector de Tabulé, fue ubicado al interior de un domicilio. La víctima era operador de una estación de gasolinera de Petroecuador y fue secuestrado cuando circulaba en su vehículo camino al trabajo alrededor de las 8:30 del día jueves. La víctima habría sido llevada hasta Mataque, población fronteriza con Colombia y cercana a los centros de operación de la guerrilla y del Clan del Golfo. Estaba deshidratado, cansado, agotado. El momento está ya a buen recaudo. Además, se conoció que los secuestradores estaban pidiendo $1 millón para poder liberarlo. La policía indicó que 2 personas fueron detenidas en la ciudad de Guayaquil cuando se movilizaban en el carro que pertenece a Estefano Tello. Asimismo, en este operativo se logró la liberación de otra persona que se encontraba secuestrada en una lancha. 2 personas fueron secuestradas, recuperaron su libertad esta mañana en medio de un mega operativo liderado por unidades élites de la policía y militares. Las víctimas son un taxista informal y el conductor de un camión. Llegaron por aire y tierra. Cerca de 500 uniformados entre policías y militares con el único objetivo de detener a los autores del asesinato de un agente policial perpetrado la semana pasada. Las investigaciones preliminares nos arrojaron que se trataba de una organización delictiva, pero nosotros sabemos dónde operan y es por eso que fuimos a esos sectores. En ese lugar donde la policía realizó más de 50 allanamientos, la policía encontró a un hombre de 35 años de edad que estaba maniatado y encerrado. Se trata de un taxista informal que horas antes había sido secuestrado al pie de su vivienda. Este no fue el único hallazgo. En otro sector, en Flor de Bastión, la Policía Nacional encontró a un hombre que también había sido secuestrado. Es el conductor de un camión. El megaoperativo se realizó en el distrito Nueva Prosperina, el más violento de Guayaquil, y donde sus paredes confirman que las mafias siguen presentes. Seguimos y después de esto viene una segunda fase que es la de mantenimiento en el caso del orden de los sectores ya intervenidos. Estos operativos se realizaron en el marco del estado de excepción que fue decretado para la provincia de Santa Elena y la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Tan solo este miércoles se registraron 7 muertes violentas en Guayaquil. 3 de los casos son víctimas colaterales, entre ellas una menor de edad. Esto se da a horas de que finalice el estado de excepción y toque de queda en la ciudad. A prácticamente cumplirse los 2 meses del estado de excepción y toque de queda en Guayaquil, la violencia no se ha detenido. Basta con revisar la jornada de este miércoles. 7 muertes violentas en Guayaquil. 4 de estos asesinatos se registraron en el sector de La Ladrillera, noroeste de la ciudad, cuando 2 sujetos en un vehículo dispararon en contra de un hombre conocido con el alias del Negro. Sería un ajuste de cuentas contra este ciudadano afroecuatoriano. Los sicarios lograron su cometido, pero en la ráfaga de disparos cobraron otras 3 vidas, víctimas colaterales, incluyendo un adulto mayor y una menor de edad que se encontraba en el sector. La menor de edad fue trasladada por sus familiares a su centro de salud. Y allá pues ya constatan que llega sin signos vitales. ¿Sabe lo que es perder una nieta de 9 años? Andaba con mi hija comprando. La policía llegó al sitio, acordonó el área, recabó indicios balísticos y con criminalística hizo el levantamiento de cuerpos. Además se sobrevoló la zona con un helicóptero. Cerca de ahí se registró otra muerte violenta. En Bastión, un hombre que trabajaba en una peluquería fue asesinado a tiros luego de negarse a cortar el cabello a un hombre que sería miembro de una banda delincuencial. Por represalias, no había querido
realizar su trabajo a una persona de una GDO. Los casos no terminan. Más temprano, cerca de las 2 de la tarde, en el sector de La Aurora, un hombre fue asesinado a tiros por sujetos que lo venían persiguiendo mientras conducía su vehículo. Al parecer lo habían venido siguiendo, se trepa al parter y se estrella contra la valla, ¿no? Como le vemos ahí. Al llegar, la policía encontró al conductor fallecido, el vehículo accidentado y la evidencia de los disparos. Sí, hemos encontrado vainas percutidas de calibre de arma larga y así como arma corta. En la vía Daule por la mañana también hubo otra muerte violenta. Así pasan las últimas horas de mayo y del estado de excepción. En medio de asesinatos, ya son más de 1000 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, en lo que va del 2023. Las Fuerzas Armadas continuarán ejecutando operativos de seguridad en varias ciudades del país. En Quito, los resultados obtenidos en los controles revelan una reducción del 35% de la criminalidad. Uno de los datos más preocupantes que han podido identificar los militares en los operativos de control que se ejecutan desde el 1 de abril es la gran cantidad de jóvenes y adolescentes consumidores de droga. El coronel Cajas, jefe de los operativos, indica que en los cacheos que realizan diariamente a estudiantes, al menos al 80% se les retira este tipo de objetos. Prácticamente la sustancia que más se ha localizado es marihuana. Y de acuerdo a las tablas del COIP, nosotros no podemos detener a la persona o no podemos aprenderle para entregar a la policía. Entre los objetos más comunes que son decomisados están las pipas de varios estilos. Hay estas tradicionales, las que se consumen en frutas y también en tabacos. Y así a muchos de estos jóvenes que están bajo efectos de la droga también se les encuentra armas blancas, que es el segundo objeto más decomisado en los operativos. Armas blancas pequeñas y armas blancas grandes, o sea, con cuchillos demasiadamente grandes para poder andar a cargar. En Quito, afortunadamente, desde que las Fuerzas Armadas salieron a patrullar, existe una reducción delincuencial de un 35% en varios distritos. Los controles no únicamente se ejecutan en zonas críticas, sino también en parques de estaciones y paradas de buses. Hasta el momento tenemos 147 armas blancas decomisadas, una gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Lamentablemente se ha podido levantar los actos de inicios únicamente a 27 personas porque por diferentes motivos no aplican, no tienen documentos, son extranjeros o son menores de edad. Varios antisociales ingresaron a las bodegas de la Agencia de Regulación de Recursos Naturales No Renovables en la provincia de Chimborazo. Los sujetos maniataron al guardia de seguridad para sustraerse rocas que contenían minerales de valor. Un total de 20 toneladas de material minero fue incautado por la Agencia de Regulación del Cantón Zaruma, provincia de El Oro, y en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Seguimos, una nube de 500 metros sobre el nivel de la cumbre del Cotopaxi se desprendió este miércoles. Esta nube tenía carga leve de ceniza y la fuerza del viento la dispersó hacia el occidente. En lo que va de la semana, el volcán Cotopaxi ha experimentado 2 emisiones de gases, vapor y ceniza con nubes de 500 a 1000 metros sobre el nivel de la cumbre. El Instituto Geofísico recomendó a la ciudadanía mantenerse informada. Luego del pronunciamiento de los transportistas urbanos insistiendo al alcalde de Guayaquil sobre la propuesta de incrementar el valor de los pasajes, Aquiles Álvarez se pronunció en su cuenta de Twitter afirmando que no se realizará un aumento hasta analizar todas las aristas en mesas técnicas. Aseguró también que este se trataría de un tema macro que corresponde a un análisis profundo y de cambios sustanciales para todos. Y a partir de mañana se reducirán las tasas aéreas internacionales, por lo que volar desde y hacia el Ecuador será más barato. Operadores turísticos esperan que la medida incremente la demanda de pasajes.
Son 2 las tasas aéreas que a partir de este jueves se reducirán en el país. Se trata de la tasa Ecodelta y Ecuador Potencia Turística. La Ecodelta aplica para aquellos vuelos que salen desde Ecuador. Por esta tasa se pagaba un costo fijo de $50. Sin embargo, ahora será del 5% del costo neto de la tarifa, con un techo máximo de $50. Es decir, si un boleto aéreo tiene un costo de $100, antes se pagaban $50 adicionales por la tasa Ecodelta, pero ahora solo se cancelarían 5, un ahorro de $45. Reduce el precio final que paga el usuario. Nos pone en mejor posición competitiva porque era una tasa que no se cobra en otros países. Es un efecto directo al precio final que está pagando el pasajero. En cuanto a la tasa Ecuador Potencia Turística, esta aplica para vuelos que vienen a Ecuador desde el exterior. Por esta tasa se pagaban $10 fijos. Sin embargo, ahora se reduce al 5% de la tarifa neta. Es decir, si un pasaje aéreo tiene un costo de $100, antes se pagaban $10 por esta tasa, pero ahora solo se cancelarían 5. Un ahorro de $5. En destinos como por ejemplo entre Guayaquil, Miami-Guayaquil, que son una de las rutas más comerciales, yo considero que sí va a beneficiar mucho más, porque definitivamente pues esto sí empieza a permitir que el total de lo que al final de los rubros se tiene que costear, ¿no?, sea un poco más bajo. Desde las aerolíneas señalan que la venta de pasajes aéreos ya llega a un 90% tomando en cuenta cifras prepandemia. Con esta medida esperan llegar a las ventas alcanzadas en 2019. Es una aspiración, sí. En este mes se están inaugurando 3 nuevas frecuencias internacionales. Los principales destinos a los que parten los ecuatorianos vía aérea son Miami, Nueva York, Bogotá y Madrid. Y son en aquellos precisamente en los que se evidenciaría más la reducción de las tasas. El Conservatorio Antonio Neumann lleva más de 5 años cerrado. Sus estudiantes, mediante un plantón artístico, exigieron volver a tener este espacio de arte, pues hoy no cuentan con las condiciones adecuadas para desarrollar su talento. Con música, con sus voces e instrumentos. Así levantaron su voz de protesta este miércoles en los exteriores del Conservatorio Antonio Neumann, sus alumnos. Que por favor nos otorguen una ayuda pertinente al Conservatorio Antonio Neumann, que justo ahora no disponemos de una edificación. Y es que al día de hoy el Antonio Neumann así luce, deteriorado. Este conservatorio sufrió un conato de incendio en 2014 y en noviembre de 2017 fue desalojado con el anuncio de que iba a ser repotenciado. Pero hoy, 5 años y medio después, es otra la realidad. Nos iban a hacer un edificio nuevo, supuestamente del dicho al hecho hay mucho trecho. Son cerca de 700 los estudiantes afectados. Dicen que desde el cierre han ido de colegio en colegio para ensayar. Actualmente lo hacen en el Vicente Rocafuerte y aunque agradecen el espacio, las instalaciones no son las adecuadas. Que ahora estamos en aulas improvisadas. Están estudiando en las veredas, están estudiando en la terraza del Vicente Rocafuerte. Ni hablar de los instrumentos. Se encuentran en este estado, ganando polvo. Uno de los grafitis plasmados en la fachada de lo que era el Conservatorio Antonio Neumann reza "El arte peligra". Con esto están de acuerdo también artistas reconocidos de Guayaquil. Por supuesto que peligra, porque ¿cuántos estudiantes no se ven afectados con esta situación de que no terminan el edificio? Es el Ministerio de Educación el ente encargado de hacer un cambio. En julio del año anterior se mencionó que habría un nuevo edificio, adecuaciones, pero nada. Los estudiantes del Antonio Neumann van a seguir aquí, esperando que las autoridades revivan un conservatorio que forma parte de Guayaquil desde 1928.